¿Cómo estás? Bienvenido. Antonio Lara, buenos días, gracias por la invitación. Contame, hoy se va a conocer la inflación y por ende la actualización de ganancias, soltero, casado, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué más se modifica hoy? Y también vamos a tener el tema de monotributo, donde se van a aumentar los límites máximos de facturación. Estamos esperando a las 4 de la tarde que se conozca el índice. Sí. Estimamos que va a estar cerca del 2%, lo que nos va a dar una inflación del semestre de aproximadamente 15,5%. Y eso es lo que se actualiza. Eso es lo que se va a actualizar. Prácticamente vamos a tener el soltero, donde vamos a pasar a un sueldo de 2.600.000 bruto, ¿no es cierto? Y un sueldo de bolsillo de 2.200.000. Ese va a ser el nuevo piso que tengamos. Y el casado con 2 hijos va a estar en 3.500.000 con un neto de 2.900.000. Esos 600.000 pesos en el casado, creo que daba 300 o 400.000 en el soltero. Sí. ¿Ese es el descuento de qué? Eso es por cónyuge Sí. y por hijos. Pero en lo que a vos te descuentan, Sí, si vos sos soltero sin hijos, sí. y cobrás, ¿cuánto vas a pasar? Al soltero 2.200.000. Ahí lo que se Eso descuenta... es en bruto, 2.500.000. 2.600.000 más o menos en bruto. Bueno, esos 400, Sí. ¿de qué son? Es la parte de jubilación Sí. y de obra social. Tenemos 11% de jubilación, 6% de obra social. Esos son los descuentos que tiene cualquier empleado. Puede llegar a tener algún otro concepto dependiendo del convenio colectivo Y de a partir trabajo. de ahí te empiezan a contar ganancias. Exacto, exacto. Lo importante es que esta actualización es para la segunda mitad del año, ¿no? Porque recién preguntaban algunos acá atrás de cámara si es retroactiva a principio de año, pero no. El cálculo se hace en forma Anual. retroactiva, pero porque es un impuesto anual, pero esto aplica para la segunda parte del año. Perfecto. Y esto ya lo tenemos regulado por ley. Recuerden muchos años anteriormente donde esto quedaba un poco en forma discrecional Sí. a la decisión que tenía el Poder Ejecutivo. Esto ya está por ley fijado en enero y julio para hacer estas actualizaciones por IPC, que es el índice de precios al consumidor. Hace un rato hablábamos con Lara, un monotributista que cobre 2.600.000, o sea, que Sí. facture 2.600.000. por mes. ¿Qué descuentos tiene que tener o va a tener él? Bien, con la nueva tabla Sí. aproximadamente vamos a estar en una categoría intermedia, una categoría C, donde Sí. los nuevos valores van a estar rondando entre los 50 y 60.000 pesos por mes. Ese va a ser el valor de la cuota que va a tener el monotributista. Lo que pasa es que acá tenemos que diferenciar bien claro los regímenes, ¿no? Cuando yo soy empleado en relación de dependencia, Sí. presto un servicio a un tercero por una determinada jornada de Sí. trabajo y demás. En cambio, el autónomo, el monotributista son personas independientes que hacen un Correcto. trabajo. Entonces, la carga tributaria es distinta en el monotributista que el empleado. Siempre tener Claro, un empleado pero- fue más caro, ¿no? Pero lo que decíamos es, si hay a igual monto, es decir, 2.600.000 y 2.600.000. Esta persona, relación de dependencia, vacaciones, obra social, pero va a terminar cobrando 400.000 pesos menos. Menos de bolsillo. En cambio, si yo soy monotributista y facturo lo mismo, voy a pagar 60.000 pesos. Exacto. O sea, tengo 340.000 pesos de diferencia. Sí. Ahí el monotributista tiene, obviamente, la jubilación mínima, como vos mencionabas, Sí, está bien. un aporte a una obra social de prestaciones Puedo básicas. hacer un aporte todos los meses para una jubilación futura Sí, mía. exacto, ya sea a través de un fondo de retiro privado o haciendo un aporte complementario. Pero bueno, estas son hoy las inequidades que tenemos dentro de esta forma. Pero siempre fue así. Siempre fue así y fíjense ustedes que muchas veces algunos empleos del Estado están figurando a través del monotributo porque eso era la opción más barata, o en empresas que en vez de contratar un empleado en relación de dependencia lo hacen bajo el régimen de monotributo, y bueno, y después están las consecuencias de que el fisco reclama la parte de seguridad social porque están mal encuadrados, ¿no? Pero la diferencia es importante. Y esta pregunta quizás es muy específica, pero ¿sabes más o menos un monotributista categoría A o B cuánto aporta para la jubilación? ¿Cuánto paga por mes? Sí, el tema de la jubilación, para que tengas una idea, son entre 13 y 16.000 pesos del valor de la cuota, es lo que él destina a la parte de jubilación. Y más o menos 20.000 pesos es lo que destina de obra social. El resto es el impuesto. Bien. Cuando se anunció el régimen simplificado, uno de los objetivos era que los monotributistas pasaran a este régimen general simplificado. ¿En qué quedó?
Bueno, operativamente está vigente, yo puedo optar por ir al régimen simplificado, pero faltan todas las leyes que hablamos en su momento. Esto el Congreso tiene que modificar los límites máximos de la ley penal tributaria, de la ley de procedimiento tributario, y todavía no ha avanzado en nada. Entonces digo, está el concepto del régimen simplificado, pero no... Pero esas leyes que faltan no son las leyes del famoso usar los dólares del colchón. Exacto. Pero vamos a suponer que yo soy un monotributista que no tengo dólares en el colchón. Sí. ¿Me sirve ir al régimen simplificado? Pasa que ¿Aún como está ahora? ir al régimen simplificado, digo, te implica que vos salgas del monotributo, empieces general. a trabajar, a pagar autónomos, a pagar IVA, ganancias, entonces la carga impositiva es mucho más alta. Tal vez los que están en las categorías más altas de monotributo y por ahí presten servicios, bueno, les convenga hacer el análisis para pasar al simplificado. El que está en las categorías más bajas no hay opción de competir con los costos que hoy tiene el monotributo. Aún aprobadas las leyes que están en el Congreso. Sí, exacto. ¿Y entonces a quién está dirigido? Lo que pasa es que ¿a quién beneficiaría? Bueno, si ese monotributista tiene mucho dinero negro y quiere utilizarlo y quiere volcarlo al sistema, ese es el caso que podría un monotributista de ingresos bajos ir a un régimen simplificado. Pero vos pensás que siempre el monotributista quiere evitar salir por la simplicidad que tiene el régimen. O sea, es para el típico caso que escuchamos cada mundial de era monotributista de categoría A y se fue a Qatar o a Rusia. O sea, esa inconsistencia para que esa gente Pero ingrese. Igual tampoco aconsejás ahora hacer ese cambio. Hoy no porque no tienen el blindaje total. Claro. Entonces, para ese blindaje que necesitamos, sí o sí necesitan salir estas leyes aprobadas obviamente por el Congreso. Como esto, en definitiva, este régimen simplificado para la declaración jurada que vence en junio del año que viene, es como que todavía está ese tiempo ahí. Obviamente están derogados muchos regímenes de información y los bancos empiezan a reportar a ARCA depósitos arriba de 50 millones para las personas humanas. Entonces digo, sigue habiendo poca trazabilidad en los fondos, pero no hay un blindaje al 100%. Los monotributistas que hoy cuando sale el dato de inflación se actualizan las escalas, van a tener que recategorizarse, ¿no? Van a tener que hacer una recategorización, en principio está previsto hasta el 5 de agosto, ahí van a tener que sumar todos los ingresos de los últimos 12 meses. Hoy el sistema es muy amigable, ya nos da la información, no hay que sumar nada y directamente se elige, ¿no?, la nueva categoría y se empieza a pagar con la cuota que vence el 20 de agosto. ¿Y si no lo haces, qué pasa? Bueno, si no lo haces, el fisco podría recategorizar de oficio porque ya tiene los parámetros de los ingresos que vos facturaste en los últimos 12 meses. ¿Y tenés una multa o algo si te recategoriza de oficio? No, directamente se te pasa al nuevo valor de la nueva escala. Ese es el... ¿Hace cuánto sos contador? Hace 20 años, 20 años. Y hace 20 años vos empezaste con toda la parte tributaria. Con toda la parte tributaria. Compárame hoy con 20 años atrás. Bueno, hoy está como muy popularizado lo que es el impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia. Hace 15, 20 años atrás, decir que una persona pagaba impuesto a las ganancias era solamente los presidentes de las grandes empresas o corporaciones. Hoy el empleado, la línea media y demás tuvo que aprender a lo que eran los impuestos, a cuánto pagaba, a cargar sus declaraciones juradas. Entonces se ha multiplicado tanto regímenes de información, regímenes de retención y demás, que todo el mundo hoy habla de impuestos y tuvo que meterse para ver cómo trata de optimizar. Sobre todo en la persona de a pie, donde tiene que buscar y cuidar ese sueldo de bolsillo. Entonces hoy los empleados saben cómo cargar el formulario CIRADIS, qué deducciones corresponden, y están atentos a estas novedades porque obviamente les impacta en el bolsillo. Pero en tu trabajo de contador, sí, hoy tenés 10 impuestos, 20, el doble de impuestos que antes. No, hay muchos más impuestos y sobre todo lo que hay es mucho régimen de información, sobre todo para las empresas y regímenes de percepción. Te cobran el impuesto por adelantado, entonces hay que retener, hay que percibir. Sobre todo para las empresas es un mundo bastante complejo y si vos estás como la parte administrativa de una empresa tenés que tener como un tablero de comando de los saldos a favor, de los impuestos que tenés que pagar, de los vencimientos. Entonces hay como una multiplicación de los efectos en la economía. En los países, en el resto de los países, ¿las empresas son agentes de retención? No.
Claro, es un invento argentino. Por ahí puede llegar a tener en el impuesto de las ganancias como único impuesto, porque es un impuesto prácticamente de renta mundial y que tiene muchas similitudes en el mundo, pero que es solamente por la retención de ganancias que se aplica, pero no tenés la pluralidad que hay, lo que es ingresos brutos, lo que es IVA. Entonces todo eso va siendo cada vez más difícil el sistema y que tengas que adaptar tus sistemas para poder cumplir, en este caso, con 24 jurisdicciones. Y desde que asume el gobierno actual, que habla de desregulación, ¿hay algún cambio o no? A ver, hubo cambios vinculados con los derechos de importación, lo que tiene que ver con celulares y aspectos tecnológicos, hubo algún alivio para autónomos, se modificaron cuestiones vinculadas con bienes personales, sobre todo el año pasado que se pagaron los impuestos, el famoso REIBP, bienes personales por adelantado. Pero fueron como pequeños parches que se fueron haciendo y todos estamos esperando como esa gran reforma de simplificación y de reducción de impuestos que hasta el momento no se dio. Pero además no se va a dar ni siquiera el año que viene, me parece. Sí. El gobierno están viendo que las reformas grandes necesitan otra conformación del Otra Congreso. conformación y aprobación y empezar un poco ahí a consensuar con las provincias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo me sigo asombrando de que te encanten los impuestos. Igual ahora me asombra otra cosa. Tenés una planilla ahí, que no sé ni cómo la ves, por los números chiquitos. Ahí tenés todas las categorías. ¿Qué tenés? Todas las categorías con los valores que se van a actualizar para saber un poco los valores y cuánto representa la cuota de la parte del impuesto, de la parte de la jubilación, de la obra social. Ahora sí, última pregunta. Háblame de autónomos. Bueno, autónomos siguen siendo lo más castigado de todo, ¿no? Siguen siendo los más castigados. El año pasado fue como una actualización de los valores porque ellos venían ya muy retrasados. Bueno, hoy en día los valores de las deducciones y demás han ido acompañando. La posibilidad que tiene el autónomo es, en definitiva, de poder reducir algún tipo de gastos. El tema de las jubilaciones, ¿no? Va a ir o se va a recaudar con la eliminación del IVA, ¿no?, de los directores. Y esto es un tema que por ahí puede llegar a preocupar. Sí. ¿Cómo es? Entonces, para el aumento de la jubilación, lo que se busca es que hoy los Eso directores... es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley, salvo que se... Pero lo que dice la ley aparentemente alcanzaría para el 10% de la financiación que necesitas. Claro. Entonces, ahí los directores de empresas empezarían a pagar, ¿no es cierto?, el IVA, donde sería un tema complejo. Y yo creo que tendría hasta un efecto neutro en algunos casos, porque lo que en definitiva el director paga, la empresa se va a deducir. Eso la ley que se aprobó en el Congreso tiene un artículo sobre financiación de ese gasto, que es este. Claro. El problema es que cuando vos haces la proyección de lo que podés recaudar, no alcanza es el 10%. Para cubrir. Es el 10%. Exacto. Entonces esto vamos a tener que estar atentos a ver qué pasa si efectivamente se lleva a cabo o no. Y lo que contaba Lara hace un ratito es, ¿por qué el monotributista, no sé si el autónomo, pero el monotributista... 0,8 de su ingreso. ¿Por qué no se le aumenta más un pago de aportes jubilatorios que va a jubilarse con una mejor jubilación y te permite financiar un poco más el sistema? Ok. Históricamente el monotributo se buscó como algo transitorio para que uno inicie una actividad, esté en blanco, por así decirlo, y haga un mínimo aporte a lo que es jubilación y obra social. El tema es que esto después se ha popularizado y hoy en día ha aumentado exponencialmente la cantidad de monotributistas que hay. Y hasta a nivel mundial tenés muchos freelance, o sea, la gente elige trabajar. Y elige trabajar y elige esta opción porque hoy en día es la más barata. Yo digo que hay como una especie de planificación en tu actividad económica. Empezás como monotributista, pasás a inscripto, abrís una sociedad. Tiene que ver con los niveles de crecimiento de la empresa. Acá la gente busca quedarse dentro del monotributo porque sigue siendo la opción más barata. Por eso, pero si vos pudieras aumentar los aportes jubilatorios del monotributista, pero no mucho. Sí. Vos te va a permitir, siendo monotributista, acceder a una jubilación un poco mejor. Un poco mejor. Y vas a financiar un poco más el sistema. Y hasta opcional si querés. Tenés una mejor jubilación si aportas más. Exacto. Vos podés hacerlo opcional o podés empezar a hacerlo donde el aporte sea mayor en categorías intermedias a alta y dejar afuera, por ejemplo, las categorías que es lógico más el que factura, no sé, 7 millones por mes,
tengo la mejor Pero, jubilación está bien. que el que factura Igual 2. siempre Exacto. con la contraprestación de una mejor jubilación. Claro. Sí, porque si no, Claro, no. Eso no tiene solucionaría un poco el problema del financiamiento. Lo aliviaría un poco. Yo no sé si lo va a solucionar del todo, pero Alivia. aliviaría y permitiría de alguna forma financiar hoy al sistema pasivo. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a como ustedes. siempre.